Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síguenos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente. Hola amigas y amigos de Sinvergüenza, yo soy Shoshana Turquía y hoy vamos a visibilizar, vamos a presentar a personas que pueden dar acompañamiento, informar e incidir en la opinión pública y en la salud sexual y reproductiva de las mujeres, porque el acceso libre, consciente y gratuito al aborto es un derecho de todas las mujeres y de todas las personas gestantes. Y no es solamente una forma de decir, ay, se fue de fiesta y entonces castiguémosla el resto de la vida. Es mucho más complejo y en Sinvergüenza nos gusta complejizar el pensamiento, ser muy críticas y ver otras alternativas de encuentro. Y para eso invité a María Antonieta Alcalde, es directora de IPA Centroamérica y México, quizá la organización más importante en la región que tiene que ver con derechos reproductivos, con derechos sexuales, con el acceso al aborto. María Antonieta se la sabe de todas. Y después de lo que pasó en Estados Unidos con respecto a la, digamos, abolición de la seguridad de que se puede acceder a un aborto seguro, con la radicalización de muchos estados de Estados Unidos donde se penaliza activamente a quienes decidan tener un aborto y a quienes decidan acompañarlo, me parece muy importante que hablemos de lo que está pasando en México, de lo que está pasando en nuestra región, y pues a pensarle y a darle, que nuestros cuerpos son nuestros. Bienvenida, María Antonieta. Muchísimas gracias, Shoshana. Es un gusto para mí estar aquí y hablar de este tema, que además que es el centro del trabajo que hacemos en IPAS. En IPAS todo nuestro trabajo está orientado a crear un entorno facilitador para que las mujeres que nos enfrentamos a un embarazo no planeado, no deseado, podamos, si así lo decidimos, interrumpirlo. Y además es una tarea y una lucha muy personal también para mí. Entonces, bueno, es un gusto poder estar aquí. Estamos viviendo, como bien decías tú, momentos agridulces, en el sentido de que en América Latina vemos, especialmente en México, como la agenda por el reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir sobre continuar o no con un embarazo se va estableciendo y va ganando terreno. Pero por el otro lado, en nuestro vecino del norte, que ha sido muy importante en esta lucha, vemos un retroceso catastrófico, que es la anulación de la sentencia de Roe versus Wade en la Suprema Corte. María Antonieta, dices que esto es una lucha personal. Y Sinvergüenza siempre es personal. ¿Por qué? ¿Por qué es personal para ti? ¿Por qué es tan importante? Pues es personal porque me parece que, porque en mi trayectoria me ha tocado acompañar a muchas mujeres en esta decisión compleja, porque yo estaba muy chiquita cuando tenía 17, 18 años, y yo no me sentía tan chiquita en ese momento, y lo que me ha tocado ver y vivir es cómo la reproducción es una decisión fundamental en la vida y el desarrollo de las mujeres, ¿no? El penalizar el aborto lo que hace es obligar a las mujeres a continuar con un embarazo y a asumir la responsabilidad de la maternidad cuando no quieren o no pueden o no están listas. Entonces, me parece que es siempre decimos que los derechos sexuales y reproductivos son los más humanos de los derechos humanos, y a mí me ha tocado vivirlo en carne propia y vivirlo en el acompañamiento de otras mujeres, y este acompañamiento me tocó verlo cuando el aborto no era legal en Ciudad de México, y los retos y los miedos y digamos el dolor
con el que se vivía el tener que interrumpir un embarazo, no por el procedimiento mismo, sino por el entorno, y después ahora poderlo vivir acompañando a mujeres en el proceso de legalidad, y la diferencia es enorme, la diferencia en cómo lo viven las mujeres, la diferencia en cómo el impacto que tienen el resto de su vida es enorme, y entonces, y esto me ha tocado como de nueva cuenta, como gente cercana, y entonces, nada, esto es, o sea, esto debería ser algo personal para todas las personas, porque cruza por nuestro derecho más fundamental. A ver, ¿cuáles son estas diferencias, María Antonieta? Mira, yo creo que la central, y lo vemos, es y lo vemos, me parece que el ejemplo de Ciudad de México es un buen ejemplo. En Ciudad de México el aborto se despenalizó hace 15 años, entonces justo este año celebramos los 15 años de despenalización del aborto en Ciudad de México. Y antes del 2007, esto fue en abril del 2007, lo que pasaba es que el aborto en México, en todo el país, es legal por causales. O sea, tú puedes interrumpir un embarazo siempre y cuando cumpla ciertas características. En todos los estados, incluyendo Durango, incluyendo Guanajuato. O sea, en todos los estados del país el aborto es legal, por ejemplo, en el caso de que el embarazo sea producto de una violación, en todo el país. Y no solamente es legal, el estado tiene la obligación de prestar los servicios. Y más allá, según la norma oficial mexicana 046, que es esta norma que regula los servicios de salud a personas víctimas de violencia, lo que dice esta norma es que no necesitas denunciar la violación. No necesitas una denuncia, no porque queremos que las mujeres denuncien y queremos que los violadores estén en la cárcel, pero la denuncia se había convertido en la mayor barrera para acceder al servicio. Entonces, en todos los estados, incluyendo Guanajuato, Durango, todos los estados, es legal interrumpir el embarazo si es producto de una violación. El estado tiene la obligación de prestar el servicio sin pedir que haya denuncia. Y además, para cualquier persona mayor de 12 años de edad, no se requiere el consentimiento de sus padres, madre, tutor o, por supuesto, de su pareja. Y además, como es un servicio que es sensible al tiempo, se tiene que atender en las 24 horas después de que la persona lo solicita, de que esta persona puede ser la mujer víctima de violencia, puede ser, la persona gestante o alguno de sus tutores, ¿no? Entonces, este es el derecho que tenemos en todo el país. Pero sabemos que las causales no son suficientes, porque sigue habiendo este estigma de esto es algo malo, pero pues te damos chance solamente en estas causales. Y entonces lo que pasa en Ciudad de México hace 15 años es que se reconoce el derecho que tenemos las mujeres de poder decidir sin que nos autorice el médico, sin que nos autorice el policía, sin que nos autorice el abogado, simplemente en nuestra propia conciencia hasta las 12 semanas de gestación. Y las grandes diferencias son, primeramente, las mujeres saben de este derecho, y entonces lo que vemos en los servicios públicos de Ciudad de México es que las mujeres llegan temprano y cuando digo temprano a interrumpir ese embarazo, o sea, en Ciudad de México, la mayor parte de los servicios que se prestan en Ciudad de México se prestan antes de la 8ª semana de gestación. Entonces, verdaderamente es mucho más sencillo para el sistema de salud y es un procedimiento mucho más sencillo para la mujer, y esto es gracias a que las mujeres no tienen que estar buscando y hablando con la amiga y preguntando y con miedo y buscando en internet a ver cómo interrumpir un embarazo, y eso hace que pase el tiempo y que las mujeres lleguen más tarde. La legalidad te permite que las mujeres lleguen antes y eso hace que el procedimiento sea más sencillo. Primer diferencia. Segunda diferencia es que en la legalidad puedes asegurar que las mujeres reciban servicios integrales de salud, y esto es servicios que permitan tener una consejería profunda de tal manera que puedas identificar si esta mujer no está siendo coercionada para interrumpir un embarazo y si es verdaderamente su decisión. Estos servicios también que te permitan identificar si esta mujer está viviendo una situación de violencia y entonces puedas canalizarla a los servicios de atención a víctimas de violencia. Y más allá, que puedas también estos servicios integrales, incluso en Ciudad
de México, los servicios públicos de salud públicos gratuitos ofrecen a todas las mujeres que van a solicitar un servicio de interrupción del embarazo un anticonceptivo. Y el 90% de ellas salen con un anticonceptivo, la gran mayoría con un implante, por ejemplo, de manera gratuita. Entonces, lo que hacen la legalidad es que las mujeres lleguen antes, reciban servicios integrales que permitan asegurar que las atiendan de manera, pues eso, integral, y además les ofrecen herramientas para prevenir que se encuentren de nueva cuenta en esa situación en el futuro, ya sea por ser víctimas de violencia sexual o por no tener acceso a anticonceptivos. Y entonces, verdaderamente lo que vemos es que la experiencia de la mujer en la ilegalidad es una experiencia desde el miedo. No, esto no hace que las mujeres se detengan para interrumpir un embarazo, pero sí que lo vivan desde el miedo, con mucha incertidumbre, que no se lo cuenten a nadie porque saben que hicieron algo ilegal y tienen temor de que alguien las denuncie. Y en cambio en la legalidad las mujeres llegan antes, tienen servicios integrales y además pueden compartir su experiencia con mayor tranquilidad porque saben que lo hicieron desde el marco de la legalidad. Entonces, la diferencia es abismal. Hablas también de los derechos de las jóvenes desde los 12 años. En este país, me parece, de ver qué opinas tú, que a partir del 2000, más o menos, 2006, se terminó con la educación sexual laica y gratuita en las escuelas. Y eso ha mermado radicalmente los derechos sexuales y reproductivos. ¿Tienes alguna información al respecto? Porque siento que hay muy poca información veraz e institucional con respecto a la educación sexual, a diferencia de los 80s o 90s, que es cuando pues, yo crecí, yo veía en las escuelas, era obligatoria la clase de educación sexual, era muy científica, era laica, y ahora eso no sucede en los colegios ni en las escuelas. Mira, el tema de educación integral en sexualidad es un tema verdaderamente central. A mí siempre me asombra cuando veo a los grupos conservadores manifestándose en contra del aborto, porque cualquier persona que esté en contra del aborto, lo primero que tendría que apoyar es la educación integral en sexualidad y el acceso a anticonceptivos, porque esos son medidas que sabemos que reducen la necesidad de las mujeres a acceder a tener un aborto, ¿no? Y entonces, en México hay mucho por avanzar en materia de educación sexual. Como bien decías, los gobiernos panistas, especialmente, o sea, el gobierno de Fox y de Calderón, significaron un retroceso muy importante para estos temas. En los libros de educación, los libros de públicos, digamos, de educación pública, los libros gratuitos, incluyen información, pero más científica, sobre reproducción. Y la educación integral en sexualidad va mucho más allá de hablar del pene y la vagina, del espermatozoide y el óvulo, que eso, bueno, sigue existiendo, sino habla de las relaciones de género, habla verdaderamente del consentimiento. Hoy la SEP está justo impulsando un cambio importante en su currícula y hay organizaciones que han estado trabajando de cerca con la SEP para que se incluya temas de educación integral en sexualidad a mayor profundidad. No hemos visto los nuevos planes de estudio, pero estamos pendientes de que así sea, pero sin duda estos dos gobiernos panistas significaron un retroceso que además las consecuencias son evidentes. O sea, México es el país de la OECD con mayor índice de embarazo adolescente y no hemos podido, el embarazo adolescente sigue en crecimiento, en el mejor de los casos, en algunos estados está estancado, pero México ha logrado avanzar en otros temas, en temas de desarrollo social, económico, en tema de partos atendidos en hospitales, reducción de la mortalidad materna, en indicadores importantes de salud sexual y reproductiva, y en embarazo adolescente no solamente no hemos avanzado, sino hay un retroceso importante y la pandemia de COVID nos va a retroceder 30 años, y entonces es impresionante cómo en un país que tiene infraestructura, que tiene instituciones, en este tema en específico de embarazo adolescente no logramos avanzar, y eso tiene que ver con el tema de educación sexual, gran retroceso, el tema de acceso a anticonceptivos para jóvenes, gran retroceso, pero también con el tema de aborto, porque embarazo adolescente no quiere decir parto adolescente, ¿no? Y muchas de esas adolescentes embarazadas deberían tener acceso a
servicios de aborto, porque es su derecho, porque muchos de estos embarazos son producto de una violación, por ejemplo, porque muchos partos en niñas y adolescentes ponen en riesgo su salud, pero desafortunadamente no hay voluntad de los prestadores de servicios de salud y del mismo gobierno para asegurar que estas adolescentes tengan la información y aunque se embaracen, puedan interrumpir ese embarazo de tal manera que este no termine en un parto y en tener que, bueno, y lo que sigue después de un parto, ¿no? No, bueno, estas informaciones terribles de niñas, y digo niñas porque son, ¿no? Niñas no madres, el hashtag, por favor sígalo. Exacto. Quien le interese, ¿no? Que tienen 12, 13 años y que a raíz de una violación o básicamente una violación y además prácticamente, o sea, cualquier niña embarazada antes de los 14 años, estamos hablando de violación, o sea, tipificada en la ley de violación, y todos esos embarazos de niñas menores de 14 años tendrían que ofrecerles, al final es su decisión sin duda, pero tendrían que ofrecerles la posibilidad de interrumpir el embarazo. ¿A qué edad empiezan las mexicanas y los mexicanos a tener relaciones sexuales consensuadas? Pues mira, las últimas estadísticas que tenemos es alrededor de 15 años en hombres y 16 años en mujeres, pero esto cambia muchísimo dependiendo de urbanidad, ruralidad, dependiendo de diferentes aspectos. La edad, si mal no recuerdo, la edad de consentimiento en México es 16 años, es decir, de antes de los 16 años, y esto también es estatal y cambia en diferentes estados, pero antes de los 16 años no se considera que puede haber consentimiento, ¿no? Y después de los 16 años ya se considera que puede haber consentimiento y puede haber relaciones libres entre adolescentes, ¿no? En el caso de aborto y de embarazo adolescente, tristemente lo que vemos en México es que la gran mayoría de estos embarazos adolescentes no son adolescente con adolescente teniendo relaciones, sino en muchos casos son personas mayores teniendo relaciones con niñas y adolescentes, y eso es un delito que desafortunadamente no se persigue como tendría que ser, por muchas razones, porque nuestro sistema de justicia tiene muchísimos problemas, pero además porque casi el 70% de estos casos suceden en el seno de la familia, ¿no? Es el padre, el padrastro, el hermano, el sobrino, y entonces muchas veces no se denuncia ni se persigue. ¿Qué factores crees que propician esta violencia sexual? Bueno, una de ellas sin duda es el tema que hablábamos antes, la falta de educación sexual, porque cuando hablamos de educación sexual no solamente hablamos de nueva cuenta del óvulo y el espermatozoide, hablamos de las relaciones de género y hablamos de cómo dejar de normalizar la violencia de género. Yo creo que ahí hemos avanzado un poco en el sentido de, por ejemplo, dejar de normalizar el acoso callejero, dejar de normalizar la violencia cotidiana hacia las mujeres, pero eso sigue existiendo y eso es un factor importante. O sea, las mujeres en el imaginario de colectivo mexicano sigue entendiéndose el hombre como este ser que es incontenible y que sexualmente tiene que estar hacia afuera todo el tiempo, y la mujer como el hada protegida y mijita no salgas, y aunque incluso esa idiosincrasia tiene este velo de protección hacia las mujeres, lo que hace es de nueva cuenta normalizar esta idea de que ninguna mujer está segura en la calle, de que ninguna mujer está segura si está sola con un hombre, y de alguna manera es permisiva y dice, bueno, pues es que para qué la dejaron sola ahí, pero bueno, pero también ella cómo se ponía esa minifalda y estaba ahí provocando, ¿no? Entonces, gran parte cuando hablamos de la educación integral en sexualidad, que tendría que empezar desde los primeros años, hablamos de esto, de cuestionar y dejar de normalizar estos patrones de violencia, ¿no? Y bueno, y esto conjunto con muchísimos otros factores, pero sin duda el tema de educación es fundamental, y ahí hoy la SEP tiene una oportunidad y muy importante porque están cambiando todo su plan de estudios y va a haber, digamos, un esfuerzo enorme de capacitar a maestros, etcétera, y esta es una oportunidad importante para avanzar en el tema de educación sexual que por ahora, bueno, ha tenido
muy pocos avances y graves retrocesos. Hablemos un poquito más en términos de región y en términos políticos, porque muchas veces nos da miedo pensarnos a las mujeres como agentes políticos y como personas que merecemos estar en la palestra pública y opinar y decidir e incidir. ¿Cómo ves los movimientos conservadores en México y después en la región y después en Estados Unidos? Porque me parece que hay muchos hilos conductores, pero también hay diferencias importantes. Totalmente, o sea, sin duda los movimientos conservadores vemos hilos muy importantes desde Estados Unidos, pasando por México hasta la Patagonia, digamos, en posturas similares. América Latina, México, es un país altamente católico o, digamos, con creencias cercanas al catolicismo. Los movimientos evangélicos van cobrando fuerza, lo que es sumamente preocupante porque también son muy conservadores. Y entonces, gran parte de los grupos conservadores, antiderechos, antiperspectiva de género, antiaborto, antieducación sexual, tienen un vínculo muy cercano con la Iglesia Católica. Vínculos políticos, vínculos financieros y vínculos sin duda ideológicos, ¿no? Entonces, esta tendencia la vemos en toda la región. Este es un movimiento, y a mí esto me parece muy importante, es un movimiento que se viste con un mensaje de protección a la familia, de protección a los niños, a los no nacidos, pero basta como rascarle un poquito a esa agenda para tener claridad de que detrás de esta agenda lo que hay en realidad es una agenda de control. Estos son movimientos que de base consideran que gran parte de los problemas sociales son que las mujeres nos hemos ahora sí que salido del huacal, y entonces no estamos cumpliendo con nuestro rol fundamental, que es la reproducción y el cuidado de la familia. Y entonces lo que pretende es regresar a la mujer a su rol, comillas, natural, y tenerla en casa y embarazada, ¿no? Es como, y entonces vemos, porque nueva cuenta, simplemente tomando el ejemplo de aborto, ¿no? Que es un tema que aglutina a los movimientos conservadores, ¿no? Uno pensaría, bueno, están en contra del aborto. De nueva cuenta, si tú estás en contra del aborto, pues tendrías que estar inmediatamente a favor de la educación sexual, a favor del uso de anticonceptivos, a favor de políticas que permitan a las mujeres equilibrar mejor la vida profesional y la vida familiar, porque esto es lo que reduce la necesidad de abortos en las mujeres. Si uno tiene educación, entonces no es víctima de violencia sexual, sí puedes tener relaciones sexuales utilizando anticonceptivos y solamente embarazarte cuando te quieres embarazar, o si estás segura de que no te van a correr de la escuela ni te van a correr del trabajo por embarazarte, pues muy probablemente tomarías esa decisión cuando es un buen momento en tu vida, ¿no? Y entonces se reduciría la necesidad de abortos. No todos, porque también las condiciones de la vida cambian, entonces, pero se reduciría significativamente. Pero estos grupos conservadores que salen a la calle y que son vociferantes en contra del aborto también están en contra. Muchos de ellos, la gran mayoría, no quiero decir todos, la gran mayoría en contra de la educación sexual, en contra del uso de anticonceptivos, en contra del divorcio. Entonces, verdaderamente son ellos los que generan que haya más necesidad de abortos, porque en realidad su agenda no es la agenda no únicamente del aborto, su agenda es una agenda que lo que quiere es que las mujeres perdamos la agencia que hemos ganado, perdamos los espacios públicos en los que nos encontramos y regresemos a lo que ellos consideran que es nuestro lugar natural, que es la casa cuidando hijos, ¿no? Te voy a hacer una pregunta que viene de un lugar muy íntimo. ¿Cómo puede haber mujeres políticas que defiendan esta agenda? Ahí es donde se me estruja el corazón. Pues mira, sin duda hay un tema, sin duda a mí también, o sea, yo pensaría que nuestras primeras aliadas son las mujeres, pero también pues hay todo en la viña del Señor,
el patriarcado es una forma, digamos, de control y de pensamientos que nos toca a todos y todas, ¿no? Y todas y todos en México estamos educadas en un modelo patriarcal, ¿no? Y en ese sentido, las mujeres políticas que están en contra, digamos, del empoderamiento de las mujeres, porque el aborto es parte del empoderamiento de las mujeres. Si las mujeres no podemos, si las mujeres somos forzadas a continuar con embarazos que no podemos o no queremos continuar, no hay manera de que podamos romper círculos de violencia o empoderarnos. Y yo creo que estas mujeres, a mí también me impresiona, no han logrado cuestionarse estos temas, no han logrado, y también hay intereses políticos, o sea, sin duda, para nosotros, para mí esta es de nueva cuenta la agenda más personal que puede existir, pero hay muchas, o sea, políticas y políticos que tienen otras agendas y que sus intereses políticos hacen que hagan vista ciega a estos temas o que incluso los apoyen, pero yo creo que ahí hay un tema de deconstrucción cultural que yo quisiera pensar que algunas tuvimos la fortuna de encontrar el feminismo temprano en nuestra vida y entonces que esto uno se pone los lentes feministas y ves el mundo de repente de otros colores y si no tuviste oportunidad de tener estas reflexiones y encontrar el feminismo, pues tristemente tienes esos lentes que te permiten ver y estás a la merced o eres víctima de esta cultura patriarcal que nos atraviesa a hombres y mujeres. Nos atraviesa terriblemente, he de acotar, querida María Antonieta. Entonces te interrumpí. Por un lado, en México lo que vemos es una iglesia católica, o en plural, me atrevería a decirlo, los movimientos evangélicos creciendo de una manera, me parece que muy acelerada y además en una ortodoxia muy calcitrante, ¿no? Y que tiene sus bemoles, es decir, cuando llegan a comunidades y los hombres dejan de beber y dejan de golpear y violar a sus mujeres, dices, bueno, unas por otras, ¿no? A cambio de que él sigue siendo control y sigue siendo terrible, pero por lo menos hoy ya no las golpearon. Claro. ¿No? Y eso es lo que te dicen. Y está toda la agenda antiderechos y los intereses políticos, financieros, ideológicos que parten del control. Sí. Estados Unidos en la ultraderecha y Latinoamérica en la ultraizquierda. Más o menos. Algunos países. Pero moviéndose hacia la izquierda, digamos. A excepción de varios países y Centroamérica. O sea, Centroamérica sigue siendo la región del mundo, o sea, no solamente de América Latina, del mundo que tiene, por ejemplo, volviendo al tema de aborto, la legislación más retrógrada en materia de aborto. En Centroamérica es donde tenemos la mayor cantidad de países con la legislación más retrógrada en materia de aborto. Estos son El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, que son países que prohíben el aborto en todos los casos, sin excepción. Y esto es en caso de violación. Niña de 10 años embarazada, Nicaragua, el caso de Rosa, nada, forzada a que continúa con su embarazo. No cuando la vida de la mujer embarazada corre peligro, el caso de Esperancita en República Dominicana, y menciono casos que han sido llevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, no me lo estoy inventando, digamos. Esperancita, niña, 17 años, con lupus, obligada a interrumpir su tratamiento por estar embarazada, muere ella, muere el producto del embarazo también. Casos donde, o sea, como donde las mujeres que sufren una emergencia obstétrica, esto es, que tienen un embarazo, un aborto espontáneo, son de primera cuenta señaladas como posibles criminales y del tema de aborto, ¿no? En el caso de El Salvador, el caso de Manuela, una mujer indígena, pobre, tiene una emergencia obstétrica, tiene un aborto espontáneo, se desmaya, la llevan al hospital, ella se despierta, esposada a la cama, de ahí a la cárcel, 30 años, obligada, digamos, en donde en el resto del mundo una mujer que sufre un aborto espontáneo lo que obtiene es atención, no en El Salvador,
donde las mujeres que sufren abortos espontáneos por esta ley retrógrada del aborto son enviadas a la cárcel. Y en América Latina, en Centroamérica, digamos, se ha vuelto como el bastión de los grupos conservadores. En todos, en Honduras, el aborto está totalmente prohibido y también la anticoncepción de emergencia. Entonces, si tú eres violada en México, vas a un servicio y lo primero que te ofrecen es anticoncepción de emergencia para asegurar que la violación no se transforme en un embarazo, y profilaxis para prevenir que te infectes de VIH, SIDA, y bueno, atención psicológica, otras cosas. En Honduras no. De hecho, está prohibido. Si alguien te ofrece anticoncepción de emergencia, se va a la cárcel. Entonces, lo que vemos es que tenemos leyes muy fuertes y un movimiento conservador que está posicionado en los puestos más altos políticos, que tienen muchísimos recursos, muy cercanos a la Iglesia Católica, y entonces con gran fuerza. Entonces en América Latina tenemos estas diferencias importantes, mientras por un lado en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Colombia, vemos un avance importante. En Centroamérica los grupos conservadores están súper posicionados, y hay un vínculo importante con Estados Unidos, y ahí México está en una posición compleja, porque geográficamente está como bañada, exacto, por estos grupos conservadores, y sabemos que hay un interés real de hacer de México un bastión conservador, ¿no? Estábamos viendo, o sea, incluso como los grupos conservadores estadounidenses ahora que están como súper como envalentonados, ven a América Latina y ven a México como su siguiente espacio. O sea, solo para poner un ejemplo, hay esta conferencia que se llama Conferencia de Acción Política Conservadora, que se llama CPAC en inglés, Conservative Political Action Conference, que es el espacio donde se juntan todos los movimientos conservadores gringos. De hecho, fue donde Donald Trump anunció su candidatura, etcétera. Es el espacio más importante, CPAC. La siguiente conferencia de CPAC es en México, en septiembre. Septiembre, 2022. 2022, CPAC, la conferencia de CPAC va a ser en México. ¿En dónde? En Ciudad de México. En Ciudad de México se reúnen y vienen todos los movimientos conservadores de Estados Unidos, pero ahora ¿quién convoca en México? Porque yo creo que es importante nombrar con nombre y apellido. Mira, en México convoca un grupo, o sea, es CPAC, que es este grupo conservador americano, y en México convoca un grupo que se llama Viva México, que está liderado por este personaje, Eduardo Verástegui. El actor. El actor. No, sí, el actor que es un activista súper fuerte de los movimientos conservadores, y además que tiene claramente aspiraciones políticas, que lo que hacen es un espacio que aglutine a todos los movimientos conservadores de México, de América Latina, pero es muy interesante, y esto es solo una señal, como hoy los grupos conservadores en Estados Unidos están muy envalentonados por la decisión, porque tienen la Suprema Corte detrás, por la decisión en torno a Roe versus Wade en Estados Unidos, y claramente tienen planes de traer esta ideología y de expandirse hacia México específicamente, pero hacia América Latina en general, y entonces los tendremos aquí en casa en septiembre. Solo por poner un ejemplo, también en octubre tenemos el Congreso Mundial de Familias, que es este espacio mundial donde se reúnen grupos conservadores en México. Entonces, los grupos conservadores tienen el ojo en México, sin duda, y ahí hay una necesidad profunda de fortalecer nuestras instituciones y fortalecer nuestra legislación. Esto que yo decía, la SEP tiene una oportunidad sumamente importante hoy, que está revisando y reformando sus planes de estudios para reforzar los temas de educación integral en sexualidad. Estamos viviendo una reforma en el sistema de salud que es profunda, compleja, en muchos casos desastrosa, donde no se han priorizado los temas de salud sexual y reproductiva
perspectiva, y hoy, y esto va vía IMSS Oportunidades, IMSS Bienestar ahora, Te van a congelar. ya no sé ni cuál es cuál, pero hoy el IMSS, o sea, Zoe Robledo tiene una oportunidad de priorizar estos temas y no lo están haciendo, y claramente tenemos fuerzas externas a México, grupos conservadores que claramente están, pues, poniendo, digamos, su ojo en México para su siguiente movimiento. En el programa de hace 15 días, cuando lo grabábamos, todavía no había salido el veredicto en Estados Unidos. Uh-huh. Y entonces decíamos, los derechos ganados no pueden ser borrados. Y 2 horas después tenemos esta noticia. Sorpresa. ¿Qué les da tanto miedo a los líderes políticos y a las autoridades que se autonombran liberales, progresistas, de realmente ejecutar lo dicho? Porque es muy fácil hacer un hashtag de Ciudad de Derechos, pero es muy complicado respetarlos, me parece. Verdaderamente. ¿Qué les da tanto miedo, María Antonieta? Mira, yo creo, pues los actores políticos juegan, su fiel de la balanza es el electorado, ¿no? Al final. Y entonces, creo que muchos actores políticos juegan a tratar de quedar bien, pues, con la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Y esto, de alguna manera, es entendible porque así es nuestro modelo democrático, gana el que tiene más votos, ¿no? Pero en ese sentido, me parece que sí hay una necesidad, y viendo a nuestros vecinos del norte, que cometieron graves errores. O sea, Roe vs. Wade es una sentencia que se da en el 73 de una mujer tejana, de hecho, que quiere interrumpir su embarazo, tiene 2 hijos, y quiere interrumpir su tercer embarazo, y la legislación tejana no se lo permite, y entonces este caso se lleva a la corte, y la corte dice, sí, ella tiene derecho a interrumpir ese embarazo, basado en el derecho a la privacidad. Y esto, por la decisión de la corte, aplica en todo Estados Unidos, y lo que le dice a los estados es, no se puede prohibir totalmente el aborto, pero se puede regular, ¿no? Lo que nunca hizo Estados Unidos, y tuvieron mucha oportunidad de hacerlo los demócratas, pero de nueva cuenta les dio 50 años de oportunidad. 50 años de oportunidad de pasar una legislación federal, porque esta es una resolución de la Corte, que claro, de nueva cuenta uno diría, bueno, no hay regresión de derechos, la Corte no lo va a quitar, un poco esta era la idea y bueno, aquí estamos, nunca pasaron una legislación nacional. Y entonces, por ejemplo, hoy en México tenemos una resolución de la Corte que es progresista y que lo que dice es, ninguna mujer es inconstitucional criminalizar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo o a las personas que los acompañan, incluyendo profesionales de la salud. Entonces, con esa sentencia de la Corte, ninguna mujer, ningún profesional de la salud tendría que ir a la cárcel por el tema del aborto en todo el país. Pero no hay ninguna ley que lo avale. Por ahora es el sistema judicial y es un mensaje que la Corte le manda al resto de los congresos. Lo que urge hacer en México es verdaderamente despenalizar el aborto, que es sacar el aborto de los códigos penales. El aborto es el único servicio de salud que está regulado en el Código Penal, en lugar de estar regulado donde debería, que es en la Ley de Salud y en las normativas. Está en la Ley de Salud y en las normativas, pero también está en el Código Penal. Y es interesante pensar que el único servicio que está en el Código Penal sea un servicio que solo necesitamos las mujeres y las personas gestantes, ¿no? O sea, porque si los hombres lo necesitaran, ya hubiera salido el Código Penal desde el día 1. Entonces, o lo que urge hacer, y por ejemplo, cuando hablamos de Ciudad de México, que hace 15 años Ciudad de México estuvo a la vanguardia con la legislación de despenalizar hasta 12 semanas. Hoy ya no está a la vanguardia. Y este es el momento que en una ciudad de derechos, como decimos ser en Ciudad de México, pongamos nuestra legislación a la vanguardia y avancemos a verdaderamente despenalizar, porque despenalizar, de nueva cuenta, lo que permite es que las mujeres, las personas, los profesionales de la salud vivan la experiencia de interrumpir un embarazo con toda la tranquilidad de que no estás haciendo nada malo, porque no está en el Código Penal. Hoy en Ciudad de México, en Ciudad de México y en todos los estados, el aborto sigue estando en los códigos penales. Entonces, yo creo que ahí Ciudad de México tiene una gran oportunidad
Y nosotros esperaríamos que en esta ciudad que se ha jactado de ser la ciudad de derechos, de respetar los derechos de las mujeres, de las personas gestantes, seamos la primer ciudad que verdaderamente, la primera entidad, digamos, que verdaderamente despenalice realmente, que es de que el aborto deje de estar en los códigos penales. Y ahí se va a ver, por ejemplo, en el caso del Congreso de la Ciudad de México, en el caso de la jefa de gobierno, pues de qué estamos hechos, ¿no? Si verdaderamente queremos, o sea, esto que tú decías, si verdaderamente somos una propuesta liberal de derechos, o nuestro cálculo político es más importante que hacer lo correcto. ¿Por qué causó tanto escozor? A ver, yo tengo unas hipótesis, pero me gustaría escucharlas. Me parece que el cuerpo de las mujeres sigue siendo territorio, sigue siendo objeto. Cuando tengo estas conversaciones con compañeros que en alguna vez me los topé en la vida, o amigos incluso, que recalcitrantemente están en contra del aborto, y todos son señoras, ¿no? Siempre ponen como, ¿y entonces cómo se va a reproducir la humanidad? Y dos, ponen pues ahí se van a realizar las mujeres y el trauma psicológico del aborto. ¿Qué respuestas les das, María Antonieta? Porque yo les he dado varias, pero tú eres la experta. Mira, yo creo que el tema del aborto causa mucho escozor porque es el conjunto de varios temas que son complejos, ¿no? Uno que tiene que ver con la autonomía de las mujeres, de nuestra decisión, de nuestro cuerpo. Otro que tiene que ver con el tema de la reproducción y tiene que ver con el rol de las mujeres, y esto que tú decías, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con la humanidad si las mujeres ya no quieren cumplir con su rol natural? Y este otro tema que tiene que ver con el comienzo de la vida, ¿no? Desde dónde empieza la vida. Entonces, mira, lo que a mí me parece que es muy, muy importante hablar cuando estamos hablando del aborto, cuando uno niega la posibilidad de que una mujer decida si quiere o no continuar con un embarazo, lo que está haciendo es forzando a esa mujer, obligando a esa mujer a continuar con un proceso que pone en riesgo su vida, porque además cabe decir que el parto es un procedimiento muchísimo más, miles de veces más peligroso que un aborto. O sea, si uno ve la estadística de mortalidad materna, el número de mujeres que hoy muere por abortos mal practicado es muchísimo menor que las mujeres que mueren en el parto por una infección, por una preeclampsia, etcétera. Entonces tú estás forzando a esa mujer a continuar con un proceso, la estás obligando, que ella no quiere continuar y que además la pone en riesgo. Eso se llama tortura. Eso es tortura, obligar a las mujeres. Eso uno. Nadie gana obligando a las mujeres a continuar con un embarazo que no quieren, no pueden continuar. No ganan ellas porque están obligadas. Tenemos un grave problema. Hoy, para tus amigos que se preocupan por el tema de población, no tenemos un problema de disminución de la población. O sea, incluso en los países donde sí se están cuestionando esos países, los países nórdicos, algunos países asiáticos, donde están enfrentando un decremento de la población y que están muy preocupados, la solución no es forzar a las mujeres a continuar con un embarazo, y ahí tenemos como políticas muy claras. La solución es ofrecer mejores condiciones para ejercer la maternidad. Las mujeres vamos a decidir ser madres si así lo queremos, si tenemos buenas condiciones, y entonces políticas de género es la solución, no obligar a una mujer a continuar con un embarazo que por cualquier razón no quiera continuar. Políticas de migración, que ese es otro tema, los países que estén preocupados por reducción de su población, bueno, abran sus fronteras, dejen que la gente vaya a sus países. Entonces me parece que es un falso dilema, porque además no es un dilema para México no tenemos un tema de preocupación por bajas tasas de natalidad. Y entonces, de nueva cuenta, el aborto, el embarazo forzado, me parece que no ayuda a nadie. Las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, lo van a hacer más allá de si es legal o no es legal. Entonces, penalizar el aborto
no reduce la necesidad del aborto. Lo que hace es que lo hace más doloroso, o sea, un proceso más doloroso y más inseguro. Y ahí toco tu pregunta sobre el impacto en la salud mental del aborto. Esto es falso. Y hay cualquier cantidad de estudios serios, porque también ese es el otro tema con los grupos conservadores, o sea, hacen cualquier cantidad de estudios, los presentan como si fueran serios, pero no es un problema cuando se produce, cuando el servicio se presta en las condiciones de legalidad, de seguridad, etcétera. Lo que hace que las mujeres vivamos en los procesos de aborto de forma que afecta a nuestra salud mental es el estigma. Es como sociedad no acompañamos a esas mujeres. Muchas mujeres no cuentan sus procedimientos de aborto, los viven en secretos durante años y años, y eso produce angustia. Si pudiéramos transitar hacia ser una sociedad que pudiera hablar de estos temas, todos y todas conocemos a alguien que ha interrumpido su embarazo, todos y todas. ¿Legalmente o no? Legalmente o no, todos, alguien sabemos, de mi tía que perdió a su bebé, comillas, ¿no? Una amiga, entonces, pero no se habla de esto porque desafortunadamente vivimos en una sociedad que tiene gran estigma hacia el tema. A la gente que le preocupa la salud mental de las mujeres que deciden embarazar, tendrían que ser las primeras que pugnaran por la legalidad del aborto. Si verdaderamente te preocupa la salud de las mujeres, ofréceles servicios de calidad, y eso solo puede suceder en el marco de la legalidad. Entonces, para tus amigos que están preocupados por la salud de las mujeres, la solución es despenalizar. Para los que están preocupados por por las tasas de fecundidad, la solución son políticas de género que te permitan equilibrar mejor la vida personal, la vida laboral, no el obligar a las mujeres a parir. María Antonieta, nos quedan un montón de cosas en el tintero y el tiempo se agota. Yo veo el reloj pasar y digo, Dios mío. Yo sé, es que esto pasa, uno empieza a hablar y nos emocionamos y coincido plenamente contigo. Yo creo que lo que se opone al control es la confianza. Y el sistema patriarcal lo que nos ha hecho es desconfiar primero a las mujeres de nosotras mismas y de nuestra capacidad de agencia y de nuestra capacidad autónoma. Y dos, desconfiar de que somos capaces de contribuir activamente al desarrollo de este país y de nuestras comunidades. No podría estar más de acuerdo contigo, pero el aborto, de nueva cuenta, esta idea de penalizar el aborto es desconfiar de que las mujeres somos quienes tenemos los mayores eventos para poder decidir para nuestras comunidades. Las mujeres no toman la decisión de aborto en un acto egoísta. Decidir interrumpir un embarazo en muchos casos es el acto más responsable de decir. Muchas de las mujeres, por ejemplo, que han accedido al aborto en Ciudad de México, son mujeres que ya tienen otros hijos y que por responsabilidad deciden interrumpir ese embarazo porque quieren brindarle mejores condiciones a los hijos que tienen. La interrupción del embarazo puede ser un acto de amor, de profundo amor, un acto responsable con tu desarrollo. Y entonces me parece que para mí la penalización del aborto es claramente una de las expresiones más claras del sistema patriarcal, que lo que hace es, yo puedo confiar en que un médico te autorice, puedo confiar en que un juez te autorice, pero jamás confiaría en que tú seas quien pueda tomar esta decisión, porque ¿quién eres tú? O sea, ¿para qué credenciales tienes? Cuando la mujer es la que sabe perfectamente si ese embarazo es o no lo que en ese momento ella puede enfrentar en su vida, ¿no? Y entonces yo creo que en eso, o sea, despenalizar el aborto es un acto de confianza a las mujeres y decir, tú eres quien mejor puede decidir cuándo es el momento de convertirte en madre y cuándo es el mejor momento para interrumpir un embarazo si no deseas continuarlo. Pues ahí estamos. Pasamos de estos actos en contra de la natura a verdaderos actos de confianza, de amor, de encuentro. Y yo creo que la sociedad tendríamos que estar haciendo una gran reflexión si vamos a confiar unas en las otras o no. María Antonieta, no te puedes ir de este programa sin la pregunta clave.
María Antonieta Alcalde, ¿cuál ha sido tu acto más sinvergüenza? ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Creo que mi acto, posiblemente mi acto, y digamos, pues estamos en este mood más sinvergüenza, es ser feminista en una familia altamente tradicional y transformar en feminista a mi familia. Posiblemente ha sido mi acto más sinvergüenza, y ahí se ve cómo ¿Cómo lo lograste? los hijos se educan a los padres, y poco a poco, con mucha paciencia, con grandes pláticas y discusiones con mi papá. Mi familia es una familia pues muy tradicional, mexicana, papá proveedor, mamá ama de casa, pero yo siempre confié en que mis papás, muy profundo en ellos, tenían una vena de justicia social y feminista, y poco a poco, y entonces creo que mi acto más sinvergüenza fue declararme feminista en una familia tradicional, sinaloense, ranchera, y poco a poco ir permeando. Hoy mis primos así, sinaloenses, rancheros, aceptan a mis amigos homosexuales, pasamos navidades juntos, etcétera. Entonces creo que es un acto sinvergüenza del que me siento sumamente orgullosa. Pues ahí está María Antonieta Alcalde, desde Sinaloa para el mundo, desde Sinaloa para América Latina, para el Caribe, con estos grandes reflexiones, con estas grandes incidencias en los grupos también políticos y de toma de decisiones, y con un gran amor a las personas y a la sociedad. Te agradezco muchísimo tu tiempo, mi reconocimiento enorme el trabajo que haces al frente de IPAS. Me parece que es fundamental que junto con otras organizaciones también feministas, pues vayamos protegiendo, ¿no?, la vida y el amor y el bien ser de nuestra sociedad. Es. El placer es todo mío, de verdad. Muchísimas gracias. Me encantó estar en este espacio, y necesitamos como otras 4 o 5 sesiones para terminar. Pues lo damos aquí en Radio 13 Digital, conectando con nuestra luz. Estamos en todas las plataformas, estamos en Facebook, en YouTube, esas son las más conocidas, pero estamos en Apple Music, en Spotify, en Deezer, en Dailymotion. En Dailymotion nos está yendo muy bien, compártanos, por favor. Y aquí, pues eso es la propuesta, ¿no? Que tengamos conversaciones de largo aliento, que sean conversaciones complejas, donde discutamos ideas y no solamente identidades. Quiero agradecer también a todo el equipo de Radio 13, a Libertad Bright, que nos está haciendo el diseño nuevo de Sinvergüenza, que estamos fascinadas, en las redes a Danae Ramírez, en la producción a Miguel Carlo y a Eriquín, que son lo máximo. Muchísimas gracias, María Antonieta. Yo soy Shoshana Turquía. Muy buenas tardes.